Hola, hola, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, lección número 7. Y el título que vamos a estudiar esta semana es Compartir la Palabra de Dios. ¿Sí? Todo este trimestre estamos estudiando acerca de la testificación, de la predicación, y esta semana vamos a ver compartir la palabra de Dios. Entonces vamos con la lectura del texto bíblico, un texto bíblico bastante apropiado para esta semana. El texto bíblico nos dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso lo encontramos en Isaías 55:11, que es el texto bíblico de memoria para esta semana. Vamos a hacer un comentario introductorio a la lección de esta semana acerca de compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Las palabras de Dios representan su voluntad y están dotadas de poder para que esa voluntad sea efectiva. Entonces, la palabra de Dios, ¿hay voluntad en la palabra de Dios? ¿Hay poder en la palabra de Dios? ¿Sí? Y esta voluntad es efectiva. Por ejemplo, tiene poder para crear. La palabra de Dios tiene poder para crear. En Génesis 1:3 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces la palabra de Dios creando la luz. En Salmos 33:6 encontramos lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene poder para crear donde no hay nada. ¿Sí? Ahora, tiene poder también para impartir energía, vida y bendiciones espirituales a todos nosotros. En Deuteronomio 8:3 encontramos lo siguiente: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús también lo repite parte de este texto bíblico más adelante. Otro, la palabra de Dios tiene poder para juzgar y condenar. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren cuán poderosa es la palabra de Dios, cuán profunda, cuán penetrante es la palabra de Dios. Para levantar al hombre del sepulcro, la palabra de Dios también tiene poder. Eso dice en Job 14 al 15. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Dice el verso 14. El 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Sí? Muy bonita cita de Job. Y la palabra de Dios tiene poder para sanar, para redimir. Por ejemplo, en Mateo 9:2
dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra de Dios perdona nuestros pecados. Así como ocurre en la lluvia y con la nieve. En el verso 10 dice eso también. También sucede con la palabra. Todas cumplen el benéfico propósito con el cual fueron creadas. Lo mismo puede decirse de Cristo. La palabra o verbo viviente. En Juan 1:1, en cuyas manos la voluntad de Jehová sería prosperada a través de su palabra. Juan 1:1 nos habla de Jesús, ¿sí? Del verbo que luego se hace carne, que era antes de todas las cosas, ¿sí? Jesús, creador de todo el universo. Entonces, en Juan 1:1 encontramos esa cita. El enfoque de estudio lo encontramos en Salmos 119, 105. Es un texto bastante conocido por nosotros que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una metáfora para la palabra de Dios, que es una luz, una lámpara que ilumina nuestro camino. En Lucas 8:11 dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla también se la utiliza para comparar, ¿sí?, a la palabra de Dios, o a la palabra de Dios se utiliza la figura de semilla. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 54 encontramos lo siguiente, dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Miren, todos los días, mañana tras mañana, debemos oír la palabra de Dios. No hay día que nosotros no leamos la palabra de Dios. Siempre debemos leer, escuchar, compartir la palabra de Dios. Debemos estar muy vinculados con la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios contiene principios que dan vida. ¿Sí? Hay muchos principios que nos enseñan a vivir, a tener una mejor vida. Cuando las enseñanzas de las Escrituras centradas en Cristo son aceptadas por la fe, nuestra vida se transforma. Ya no somos iguales, ya no somos los mismos. Somos cambiados por la palabra de Dios. El poder creador de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad, nos cambia, nos transforma. Jesús es el gran hacedor de milagros. Él es el cambiador de vidas. Él te cambió a ti, Él me cambió, debido a que Él está en el centro de toda enseñanza bíblica, como el apóstol Pablo expresa muy claramente, así: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, ya no vivamos como vivíamos en nuestra vida antigua. Eso ya pasó. La palabra de Dios que llegó a nuestra vida nos transforma, nos cambia. Jesús también agrega lo siguiente: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63.
La Biblia no es simplemente un manual de tareas sobre cómo construir una vida cristiana. Es la palabra viviente de Dios que transforma, que cambia nuestra vida. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, no podemos quedar iguales. Todos, como dice el texto bíblico esta semana, en algún momento vamos a ser transformados. La palabra no puede volver vacía, hace un cambio en nuestra vida. En el estudio de esta semana exploraremos el poder transformador de la palabra de Dios. Estudiaremos los símbolos de la palabra, como la luz, fuego, martillo, semilla y pan. Estas imágenes variadas tienen una cosa en común: revelan el poder de Dios para cambiar nuestra vida. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con las personas que están en nuestra esfera de influencia, es como la luz que las guía a través de los valles oscuros de su vida. O sea, la palabra iluminó mi vida y sigue iluminando la vida de todos los que nos rodean. Es también como un fuego que arde dentro de su alma. Es como un martillo que rompe esos corazones duros. Es como una semilla que silenciosamente crece y produce los frutos del Espíritu en su vida. Es como el pan que alimenta su hambre espiritual. Todas las personas, la gran mayoría, tienen un vacío existencial. Y cuando la palabra de Dios llega a la vida de ellos, son transformados completamente, son llenados. ¿Sí? Eso hace la palabra de Dios. La lección de esta semana, descubriremos el poder transformador de la palabra de Dios. Esta semana hemos visto, ¿no?, cómo la palabra de Dios tiene un poder transformador. ¿Sí? Dios, cuando llega a nuestra vida, hace un milagro. Hace un milagro en ti, hizo un milagro en mí, sigue haciendo milagros en la vida de las personas. El salmista David declara, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Interesante, muy bonito, ¿verdad? Entonces, dice que la palabra de Dios ilumina nuestra vida. ¿Sí? Ilumina, es una lámpara. También dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Miren, la palabra de Dios no es para personas que solo tienen estudios avanzados. Cualquier persona con la ayuda del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo, puede entender la palabra de Dios. La luz siempre implica la eliminación de la oscuridad. Si estuvieras en un camino oscuro por la noche, donde no hay nada de luz, podrías desviarte fácilmente. No sería raro tropezar y caer en un barranco profundo sin luz. Una linterna potente marcará la diferencia. Igualmente, la palabra de Dios ilumina el camino de todos los que lo seguimos, de todos los que seguimos a Cristo. Nos guía a la casa celestial. Dios ilumina nuestra vida. Su palabra ilumina nuestra vida. Jesús es la luz del mundo, porque su palabra es luz, su palabra nos ilumina. Eso lo encuentran en Juan 8:12. Es la luz que ilumina nuestra oscuridad a través de su palabra. Cuando compartimos la palabra de Dios con otros, disipa la oscuridad en la que Satanás ha envuelto su vida y aligera su camino hacia el reino de Dios. Todo lo que la palabra puede hacer, el enemigo va a generar oscuridad, incredulidad en las personas. Va a hacer que las personas rechacen la palabra de Dios. Pero cuando ellos rechazan la palabra de Dios, su vida no tiene sentido. Jeremías 23:29 menciona
La palabra de Dios se compara tanto como el fuego como con el martillo. Eso menciona Jeremías. Se compara con el fuego porque consume. Cuando compartimos la palabra de Dios con otros, el fuego de la palabra de Dios arde dentro de su alma, consumiendo el error. La palabra de Dios tiene poder. Si vamos en una dirección equivocada, la palabra de Dios nos hace cambiar, porque Dios sabe que ese camino no es bueno. La palabra de Dios también es como un martillo. El término martillo puede parecer un término inusual, un poco raro, comparar la palabra de Dios con el martillo para poder escribirlo. Pero los martillos y los clavos unen cosas, pero también rompen cosas. El martillo de la palabra de Dios rompe corazones duros en pedazos. Piensa en los cambios dramáticos que tuvieron lugar en la vida de los endemoniados, como la palabra de Dios, como un martillo, quebró esas ataduras con el enemigo, ¿sí? En la vida del centurión romano, o el ladrón en la cruz, duro, la palabra de Dios rompió todo eso. Y muchos otros, en la Biblia encontramos muchos casos donde la palabra de Dios actúa como un martillo. Al mismo apóstol Pablo también, la palabra de Dios golpeó todos sus duros corazones hasta que fueron rotos por el martillo del amor. Entonces la palabra de Dios comparada con un martillo que quiebra, que rompe corazones duros. Muchos apóstoles tuvieron ese corazón duro, pero fueron quebrados por el martillo de la palabra de Dios. En uno de los símbolos más comunes de las Escrituras, la Biblia la compara también como una semilla. Lucas 8:11. En Lucas 8:11, Jesús declara, la semilla es la palabra de Dios. Hay vida en una pequeña semilla. Cuando la semilla de la palabra de Dios se planta en el suelo de la mente, produce una cosecha abundante en la vida. Jesús usó a menudo el símbolo de la semilla para describir el crecimiento de su reino. La palabra de Dios esparcida como semilla por todo el mundo produciría una cosecha abundante. Por eso siempre sembremos la palabra de Dios. ¿Sí? Yo trabajo años con nuestros colportores y nosotros sembramos semillas en cada libro que vamos dejando en cada hogar, va quedando la semilla allí. Y miles de personas, gracias a estos libros, hoy día forman parte de nuestra iglesia. Entonces sigamos sembrando la palabra comparada con una semilla. Además, también decía, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos 4, 26 y 27. El comentarista de la Biblia, Matthew Henry, reflexiona sobre este pasaje. Él hace esta afirmación perspicaz. La semilla, ¿sí?, refiriéndose a la semilla, surgirá aunque parezca perdida y enterrada bajo los terrones. Encontrará o se abrirá camino a través de ellos. Tú pones la semilla y a veces la semilla esquiva la piedra, esquiva árboles, cemento, paredes inclusive. Vas a ver esos tremendos árboles, ¿no?, que fueron una semilla, se abrieron camino. Así es la palabra de Dios. Avanza, ¿sí? La semilla arrojada al suelo brotará. Que la palabra de Cristo tenga el lugar que debería tener en un alma y se dejará ver, como la sabiduría de arriba lo hace en una buena conversación. La palabra de Dios comparada con una semilla. ¿Quieres ver el poder de una semilla? Siembra la semilla y verás cuánto poder tiene una semilla. El punto de Matthew Henry es claro, ¿no? La palabra de Dios puede parecer enterrada en algún lugar dentro de la mente,
Puede parecer que esté cubierta por los terrones del pecado, pero si es valorada y atesorada, brotará en una nueva vida. Cambiará radicalmente nuestras actitudes, nuestra conversación, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. La palabra de Dios nos cambia de raíz, de fondo y de forma, ¿sí? Es una semilla que da vida, que genera una transformación en nosotros. Entonces, la palabra de Dios comparada con una semilla. También la palabra de Dios es comparada con el término de pan, ¿sí? La palabra de Dios es comparada como un pan para describir la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Además agregó lo siguiente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces, mire, la palabra de Dios es comparada con un pan, ¿sí? Y no solo de pan material, ¿no? Sino nosotros vivimos de la palabra de Dios. El pan era el sustento de la vida en todo el mundo antiguo y uno de los alimentos básicos de nuestro planeta. Se come hoy día mucho pan en muchos países desde la antigüedad, ¿sí? Entonces, el pan es un elemento nutritivo, esencial. Un individuo puede sobrevivir mucho tiempo solo con pan y agua. Sí, muchas personas a puro pan y agua han vivido mucho tiempo. Al usar la ilustración del pan, Jesús declara que Él es esencial para la vida, ¿sí? Que nosotros, si no tenemos el pan de vida, que es la palabra de Dios, entonces moriremos de hambre espiritualmente. Después del milagro de la alimentación de los 5,000, en su conocido sermón del pan de vida, Jesús declara, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. Parece una declaración muy extraña. ¿De qué podría estar hablando Jesús? Obviamente no estaba hablando literalmente de comer su carne, beber su sangre. No está hablando de eso. Al alimentarnos de su palabra, sus enseñanzas se vuelven parte de nuestra vida. Esto es lo que Jeremías quiso decir cuando declaró alegremente, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, en Jeremías 15:16. Entonces, Jesús se muestra en las Escrituras, ¿sí?, como el alimento, el pan. Esta semana anima a tu clase a compartir las maravillosas verdades de Jesús y las promesas alentadoras de su palabra con todos los hermanos. Hemos visto los símbolos de la palabra de Dios, ¿sí?, comparada con un martillo, con un pan, con el fuego. Entonces, hay muchos símbolos que la Biblia usa, la misma Biblia, para hablar acerca de la palabra de Dios. La lección utiliza una ilustración, ¿sí? Menciona lo siguiente, que cuando las personas están pasando por una transición en su vida, es más probable que estén abiertas al Evangelio. Pueden estar enfrentando desafíos de salud, una crisis laboral, un problema de relación o de alguna otra dificultad. Entonces, pide a Dios que te ayude a ser sensible a las personas que te rodeen y que te brinde la sabiduría para discernir su apertura a la palabra de Dios. Siempre tendremos la oportunidad de conocer a personas que
que están pasando por momentos difíciles, sobre todo ahora en la pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo, algunos tienen familiares infectados con el COVID y tú los conoces. ¿Quién no conoce hoy día a alguien que está vinculado con el COVID? Entonces es la oportunidad que nosotros tenemos para compartir la palabra. Toda la ilustración dice, ¿no?, que Jan acaba de mudarse a una nueva ciudad. Su esposo había muerto y ella se estaba desilusionando con su fe. Una tarjeta de interés en estudiar la Biblia llegó a su puerta. Aunque posiblemente no hubiera estado interesada en un estudio en profundidad de la palabra de Dios, un año antes de que llegara la tarjeta, estaba pasando por una transición en su vida. Y en ese momento, en ese momento ella buscaba algo más. Tenía hambre, un hambre oculta, escondida, que no podía satisfacerse con una fe superficial. Ella respondió a la invitación. Dice que envió la tarjeta de interés de estudio bíblico, estudió las lecciones de la Biblia y hoy vive feliz, se regocija en la verdad de la palabra de Dios. Esa es la semilla que se siembra. ¿Se acuerda que la palabra de Dios es comparada con una semilla? Entonces, un día alguien sembró una semilla y esta persona cogió, recibió, porque cuando nosotros tenemos algún problema, ya sea de salud, económico, familiar, la palabra de Dios es en ese momento lo que necesitamos. Bueno, la lección sigue comentando, ¿no?, que lo sorprendente de la palabra de Dios es que lleva consigo el poder de lograr lo que declara. La palabra de Dios es una palabra viva. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la Biblia será inspirada y contiene el poder dador de la vida. No contiene simplemente la verdad, ¿sí? Es verdad en su misma esencia, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Las verdades vivas de la Biblia no solo declaran lo que es así, sino también logran lo que declara en la vida de los que creen. Eso lo pueden ver en Hebreos 3:19, 4:12. Entonces la palabra de Dios, ¿sí?, declara, nos habla de Jesús. Es verdad porque es la palabra de Dios. En toda la Escritura, en toda la Biblia, vamos a encontrar pasajes como Segunda de Pedro 1:4, Santiago 1:21 y Hechos 20:32, ¿sí?, que nos aseguran que a través de la palabra de Dios nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Salvamos nuestra alma a través de la palabra implantada y recibiremos herencia con todos los santificados. Miren todo lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Cuando por fe aceptamos la palabra de Dios como la palabra viva de Cristo, todo lo que Jesús nos ha prometido se vuelve nuestro. Todas las promesas de Jesús son nuestras cuando nosotros aceptamos por fe la palabra. Su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Eso está en 2 Timoteo 3:16. Entonces, la palabra nos instruye, nos prepara para el encuentro con Jesús. Ahora, si alguno de ustedes va a ser maestro de escuela sabática, nuestro objetivo principal como maestros de esta lección es compartir con los miembros de la clase una visión exaltada de la palabra de Dios, inspirada de Dios, ¿sí? Y alentarlos, debemos alentar a nuestros alumnos a compartir las promesas y las enseñanzas de la palabra con otros. La palabra no es solo para nosotros,
La palabra hay que sacarla, hay que compartir la palabra de Dios, hay que llevar la palabra. No es para ti, no es para mí, no es para guardarlo, es para compartir. Entonces, nuestro papel no es convertir personas, porque no somos el Espíritu Santo nosotros, ¿sí? El trabajo de convertir, ¿sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro papel es compartir las enseñanzas de la palabra de Dios que cambian la vida y permitir que el Espíritu Santo imprima profundamente estas enseñanzas en la vida de los demás. Nosotros somos llamados a ser sembradores, ¿sí? Nosotros no somos el Espíritu Santo, porque a veces estamos preocupados. Ya sembré, pastor, ya sembré, ya le prediqué. Y no veo resultados, pastor, y hacen todo para que a veces esa persona entregue su vida a Dios. Ese trabajo no es tuyo. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Nosotros somos los sembradores de semilla. Entonces salgamos a sembrar. Siempre sembremos. Nunca dejemos de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ahora, lo más importante es cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestra vida? Las promesas de la palabra de Dios son como los cheques de viajero. En momentos en que las personas se van de vacaciones a un país extranjero y no quieren arriesgarse a llevar dinero en efectivo, compran cheques de viajero en blanco. Estos cheques de viajero están libres de riesgos. Si pierde uno o alguien te lo roba, el banco te respalda. Cuando compras los cheques, los firmas y luego cuando los cambias, los firmas nuevamente, ¿sí? Entonces las promesas de Dios están respaldadas por todas sus riquezas en gloria. Las riquezas del cielo son inagotables. Nunca pensemos que se va a acabar. Lo mejor de todo es que sus beneficios ya han sido comprados por todos nosotros en la cruz. Todo lo que hacemos es aceptar las disposiciones de sus promesas por fe. E incluso la fe misma es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Y por su gracia, un día iremos también allá, al cielo. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el desafío para tu clase? Si vas a ser maestro de escuela sabática, ¿qué vas a enseñar en la clase? ¿Cuál es el desafío? Invítalos a lo siguiente. Todos tus alumnos deben memorizar estas 5 promesas de Dios. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué tremenda promesa de la palabra de Dios. Otro lo encontramos en 1 Corintios 10:31. Dice así: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacelo todo para la gloria de Dios. Otra promesa maravillosa, ¿sí? Que en todo lo que hagamos, y todo es todo, abrir un negocio, ir a estudiar, trabajar, todo para la gloria de Dios. Un texto bastante conocido, el siguiente que hay que memorizar, Filipenses 4:13. Probablemente eso ya lo conoces, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo podemos, ¿sí? Todo lo podemos. Otra promesa, en Filipenses 4:19, dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, no hay que vivir ansiosos, ¿sí? Pensando en el mañana. Dios sabrá cómo ayudarnos mañana. Otra promesa, ¿sí? Primera de Juan 5:17 y 18. Toda injusticia es pecado, pero no hay pecado, ¿sí? Pero hay pecado y no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda
y el maligno no le toca. Qué tremenda promesa para nosotros. Entonces, debemos aprendernos esas 5 promesas de la palabra de Dios para nosotros. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Segundo, escribir cada promesa en una tarjeta o en una ficha y leerlos cada día. Entonces, debemos tener una tarjetita, ¿no? Porque a veces pasamos una situación así no tan buena. Entonces, sacas tu tarjetita y allí lees la palabra de Dios y en ese momento Dios te va a hablar, te va a recordar su promesa. Tercero, pedir a Dios que traiga a alguien a tu vida para compartir una de esas promesas. Hay que pedir a Dios, Señor, tráeme a alguien, a un amigo, a un familiar, tráeme a alguien para compartir la palabra de Dios. Además, debemos orar por discernimiento espiritual para reconocer dónde Dios está obrando, dónde Dios está trabajando, porque Dios, si tú no haces o yo no hago, ¿sí? No cumplo la misión de compartir la palabra de Dios, Dios sí lo hace siempre y está obrando en algún corazón, está trabajando en algún corazón de alguna persona. Entonces debemos pedir discernimiento a Dios para poder saber dónde está obrando y que el Espíritu Santo nos lleve a esa persona o a esa familia. Cuarto, prepararse para compartir en la clase de la próxima semana cómo Dios los ha usado esta semana. ¿Sí? Entonces preparémonos. Cómo Dios nos ha usado en esta semana cuando hemos compartido la palabra de Dios. Tenemos esos desafíos, esos retos. Que Dios nos bendiga.